Bienvenidos una vez más al Círculo Rojo. Como siempre, a mi izquierda en la mesa, Ruth, ¿cómo estás? Y a mi izquierda en la pantalla, Raciel, ¿cómo andamos el día de hoy? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de un asunto de trascendencia nacional. Sale Hertz, entra Ernestina Godoy. ¿Cómo vieron todo este asunto? Toda la comentocracia, la oposición misma, diciendo que es una farsa, que todo está pactado, que no hay una auténtica independencia ni autonomía por parte de la Fiscalía. ¿Qué reflexiones les ha llevado esta salida del ahora ex fiscal y la nueva fiscal? Raciel, Ruth, ¿quién quiere empezar? Los veo pensativos. Además, Ruth, veo que trae sus notas porque tiene ahí material guardado. Entonces, igual empezamos acá con Raciel. Preparada. Sí, muy preparada. No, yo no vengo preparado, pero... No, ¿cómo no? Bueno, a mí, yo comienzo diciendo y reconociendo que era un movimiento que era más que necesario, porque si bien el exfiscal, bien apodado Tortuguets, brilló por su ausencia durante 7 años, creo que sí tiene mucho que ver la complacencia del expresidente López Obrador al tener un perfil que realmente no benefició nada. ¿Por qué? Porque tuvieron casi más de 53,000 casos, que son los que reconoció ahorita Ernestina Godoy cuando asumió el 3 de diciembre, de casos que se tenían que haber llevado a algún puerto. No todos tuvieron alguna causa penal, no se llevaron a un juicio, pero creo que después de 7 años fue muy tardado el movimiento de Hertz. Cuando tú tienes un engranaje que no funciona dentro de una maquinaria como lo es la 4T, cuando lo que tienes es urgencia y necesidad de tiempo para empezar a mostrar los resultados, no puedes permitirte ciertos lujos. Sí, aunque entiendo tu punto, seguramente ahorita Ruth nos compartirá su apreciación, pero lo que también es cierto es que el andamiaje institucional que se modificó precisamente un poco antes del cambio de régimen, o sea, cuando entró el presidente López Obrador, pues esto fue lo que propició. No era tan fácil sacarlo porque además, si se hubiera llevado a cabo pues una suerte de destitución, la tenía que aprobar el Senado y no se contaba en ese momento con la mayoría calificada que requería la remoción del fiscal. Entonces, por eso es que la presidenta hasta ese momento... Ahora, creo que entiendo, quizá, o corrígeme si no es así, que dices, bueno, pero pudo haber llevado a cabo este movimiento prácticamente desde el momento en el que entró. ¿Cómo ves tú, Ruth? ¿Crees que sí hubiera sido propicio en el momento en el que la presidenta Sheinbaum toma posesión inmediatamente llevar a cabo este movimiento? ¿O quizá también fue prudente para evitar las críticas y para evitar todo el embate que se hubiera venido por parte de los opositores y decir, ya ven, ahora sí viene la dictadura? Ella está removiendo a un fiscal cuando se supone que esa institución es autónoma. ¿O tú crees que hizo bien al esperar o que sí, desde tu perspectiva, hubiera inmediatamente dado ese golpe y procurado proponer una nueva fiscalía, un nuevo titular? Bueno, difiero de Raciel, más que Tortuguets, yo creo que es un personaje mañoso que estuvo haciendo largos los procesos, porque evidentemente él era un fiscal prianista. A Lozoya nunca digamos que hizo largo ese proceso. Ayotzinapa tampoco lo procesó el caso. O sea, tuvo varios casos. Por ejemplo, justo Ayotzinapa, yo creía que en el mandato de López Obrador se iba a hacer algo acerca de Ayotzinapa. Entonces, este fiscal creo que tiene mucho que explicar, y más que Tortuguets, que muchos medios están opinando que era un fiscal lento, más bien yo creo que era alguien que nadaba de muertito. Nada de muertito. Un poco sí, mi perspectiva, si me permiten compartirla con ustedes y con quienes nos sigue por allá en nuestros canales, en las redes. Yo lo que creo es que hay muchas investigaciones respecto no nada más de lo que acaban de mencionar, de la lentitud con la que se condujo como titular, sino además parece que está muy documentado el abuso que se llevó a cabo de la institución para venganzas personales, para asuntos meramente familiares, sí, que eso sí no hay manera de justificar. Ahora, es muy sintomático también que, curioso, ahora la oposición sale a defenderlo y salen a decir que sí es autónomo. Y entonces es una de esas grandes contradicciones de los opositores, porque durante los 6 años que gobernó López Obrador no dejaban de decir que era un fiscal carnal y que solamente obedecía a López Obrador, porque todo el tiempo dijeron que López Obrador era un dictador y que él obedecía a todos. Y de repente ahora cambia la narrativa y dicen que se va a terminar la autonomía. Lo sale a defender Alito Moreno, que, o sea, pues no me defiendas, compadre, ¿no? Yo no desearía nunca jamás en la vida que un personaje como Alito Moreno saliera a defenderme. Justo fue una tapadera de Alito Moreno
de esta cuestión, y solamente, como mencionan, para cuestiones personales, ahí sí se puso a hacer su tarea. O sea, sí llevó a su cuñada, me parece, o más bien es su cuñada, por cuestiones del hermano que estaba a cuidados de su hermano, y entonces él planteó de que había sido a causa de la muerte de su hermano por falta de cuidados de su cuñada, y sí procesó a la cuñada, y de hecho la procesó, creo que no hubo pruebas, y cuando se hizo fiscal estuvo, me parece, 18 meses en la cárcel. Entonces, cuando quiso ejercer justicia, lo hizo, pero ¿por qué hubo tanta impunidad aún en el mandato de López Obrador? Entonces, yo creo que sí hubo cierta autonomía porque él hacía lo que quería. Es que ese es un gran punto que acabas de mencionar, y creo que ahora, con todo lo que ha ocurrido, vale la pena retomar esa discusión de si de verdad esa autonomía de una institución como la Fiscalía debe de seguir así, debe continuar de ese modo, o no sirvió para nada, o autónomo de qué se vuelve esa autonomía. Porque pensemos que siempre en el pasado se denominaba Procuraduría. Se hace este cambio institucional, que además es de denominación y que es muy discutible, pero no nos vamos a detener en eso. Vamos a hablar de por qué se cambió la Procuraduría a la Fiscalía. El cambio, digamos, mayor fue que ya no iba a ser dependiente del Poder Ejecutivo, sino que iba a tener una autonomía para que no hubiera una persecución política, como durante mucho tiempo fungió esa Procuraduría. Sin embargo, creo que aquí lo que tampoco se tiene que perder de vista, y vamos a poner un ejemplo muy burdo, un procurador o un fiscal cuyo trabajo es velar por la seguridad de la ciudadanía, en este caso del Estado, de hecho, y por eso digo que va a ser muy burdo el ejemplo, es como si fuera tu perro, y tu perro, que es el que vigila tu casa, tú eres dueño de ese perro. No puede haber un perro sin dueño, porque si no, ¿qué ocurre con un perro que puede ser rabioso, que pueda querer morder a quien sea, inclusive al dueño del perro? Eso no puede ser. Creo que esto nos debe dejar muchas lecciones, porque además, siendo honestos, que lo acabas de mencionar, pues muchas de las carpetas de investigación fueron mal integradas, muchas del caso Ayotzinapa filtradas, no acaba de ser muy claro quién filtraba ese tipo de carpetas. Ahora, aquí la pregunta es, ¿la nueva fiscal Ernestina Godoy llega con absoluta autonomía, o llega, como lo dicen los opositores, con un control absoluto, otra vez supeditada al Poder Ejecutivo, es decir, al poder de la presidenta? Yo en este caso quiero acotar en una línea cronológica. Primero, este andamiaje legal se hace antes de que asuma López Obrador la presidencia. Y poniendo ejemplos, por ejemplo, a todos los órganos autónomos y las leyes que los rigen, todas esas leyes son ejemplos a nivel mundial. Yo en alguna clase con una doctora en la maestría tocábamos este tema, ¿no? Porque ella se ofuscaba cuando estaba muy de moda el tema de que iban a desaparecer los órganos autónomos. Y ella decía que la letra de todos esos reglamentos estaba muy bien diseñada y que eran ejemplo a nivel mundial. Pero ¿qué viene a la hora de aplicación? Que era lo que repetía el presidente López Obrador. Que sea legal no significa que sea justo. Entonces, se estructura esta figura de la fiscalía, ¿para qué? Para que asuma una persona como Gertz Manero. Otro punto a resaltar es que a Gertz Manero se manda en una terna al Senado, donde participa también Bernardo Batis y otro perfil que no recuerdo el nombre, pero realmente yo creo y estoy cierto de que el personaje que era que López Obrador deseaba que asumiera la fiscalía era Bernardo Batis. En este caso el Senado es el que toma la decisión, vota por Gertz Manero y pues nos lo enjincan ahí. Yo creo que por eso el resultado de que ahora la oposición salga a defenderlo tiene mucho que ver en ese contexto de tiempo y con ese hecho en específico. Ahora, retomando el uso faccioso que, como mencionó Rudo, como mencionas tú, de darle un uso familiar o un uso personal a una institución, es el mismo ejemplo que con el órgano de transparencia, me parece que... ¿Cuál fue, Fantasma Rojo, tú recuerdas cuál fue el órgano donde la tarjeta a nombre de la institución era utilizada por el director? Sí, el INAI. El INAI, exacto. Entonces... Qué bonitos tiempos. Preciosos. El Fantasma Rojo está de descanso, sí, está por allí. Estoy sutil, pero Rojillos, aprovechando que me dieron la palabra, quiero mandarles una provocación. A ver si ustedes se acuerdan. Digo, el señor Gertz es indefendible, no va por ahí a comentar. Pero ¿se acuerdan en los tiempos de Cedillo?
los procuradores que tenían el PRI y el PAN, que por cierto, ese señor se colocó en la Procuraduría del gobierno de Cedillo siendo panista. Y ojalá ustedes le puedan platicar al público, porque él fue el que avaló una investigación con una bruja que se llamaba La Paca. La verdad, yo, si no lo dicen, que yo soy anarquista. El Rancho Le Encanto. Seguro tú no te acuerdas del asunto de La Paca, ¿verdad? ¿Nunca escuchaste el Rancho Le Encanto? Es precioso, es de esa Precioso. política mexicana, como de inteligencia artificial que parece que le hacemos competencia. Raciel, por favor, cuéntale cómo La Paca era una vidente. Imagínate vivir en Suiza y perderte estos momentos. Desaparece un legislador, un diputado federal de nombre Muñoz Rocha, bueno, de apellido Muñoz Rocha. Entonces, haz de cuenta que no aparece por ningún lado. Todos los elementos científicos que tienes que utilizar para una investigación no te dan resultado, entonces llega una bruja y la bruja le dice al fiscal, recuérdame el nombre. Pero me voy a meter. Acuérdense que habían previo matado a los nazis. Claro. Eso es muy importante. Hay una línea de tiempo porque viene el asesinato de Colosio, viene el asesinato de Ruiz Massieu, después viene la desaparición y el encuentro de la osamenta de quien se supone que era el diputado Muñoz Rocha. Y para dar con esa osamenta, una vidente le dice a la fiscalía, a la procuraduría en ese momento, está ahí. Así de seria era la Procuraduría Sí, General de Justicia en este de país en los tiempos de los tiempos Cedillo. Eso es investigación forense. Eso. Completamente, completamente. Que además, perdón, retomando lo que acabas de mencionar, creo que es bastante importante señalar esto, porque ahora los opositores han dicho cómo es una farsa, no cansan de decir que es una farsa todo el proceso por el que se eligió Ernestina Godoy. Nada más que yo creo que olvidan que el sistema en el que vivimos, que puede gustarnos o no, y eso lo podemos discutir en otro momento, es un sistema presidencialista. Por tanto, en quien recaen muchas decisiones administrativas es en el presidente, que por supuesto luego tiene que pelotearlo y discutirlo con el Congreso de la Unión, a veces solamente con una cámara, sea senadores o diputados. Y en ese caso el proceso es así, el presidente tiene que mandar una lista de personas notables para que después, primero sí, claro, el presidente envía, después el Senado hace una suerte de limpia de esa lista, le regresan al presidente y el presidente finalmente elige de entre una lista de 10 personas una terna, la vuelve a enviar otra vez al Senado y el Senado finalmente es quien elige a la persona que se va a nombrar como fiscal. Pero creo que retomando esta discusión de cómo es un sistema presidencialista, pues claro que es evidente y creo que eso no tenemos que tener miedo de decirlo, que si la presidenta había hecho un equipo notable con Ernestina Godoy y de hecho ella quedó como encargada de despacho, pues sí es una manera de decir que a ella le gustaría que se encargara y que fuera la titular. Y por supuesto que si el Senado emana del mismo movimiento del que emana la presidenta de la República, pues van a acompañar las decisiones. Así es el poder. Si no les parece, pues que trabajen con la gente para que ganen esos votos, ganen el poder y ellos decidan a quiénes enviar en su terna y que su presidente en turno diga yo quiero que sea este o esta fiscal. Aquí yo quiero acotar un precedente, que es cuando se va a votar a la fiscal en la Ciudad de México, que por supuesto el candidato o la candidata de la entonces jefa de gobierno era Ernestina Godoy, la oposición en todo este tema del cártel inmobiliario, por supuesto se opuso, y como Morena y aliados no tenían la mayoría calificada dentro del Congreso local, evidentemente Ernestina Godoy no llegó. ¿A qué llamamos a esto? Karma, señores de la oposición, se llama karma. ¿Por qué? Porque Ernestina estuviera muy bien aquí investigándolos a ustedes con el cártel inmobiliario, pero bueno, ahora nos vamos a ir a sacar el expediente, que es importante decirlo, mencionabas hace rato, ¿no? A mí esta situación de Ernestina, de que sale Gertz y entra Ernestina, es como cuando estabas en un equipo escolar. Salía el huevonazo que no hacía nada más que llegar a la hora de la presentación y llega justamente la matadita que viene a enmendar la plana del trabajo que no hizo aquel cabrón. Entonces, creo que yo pondría dos palabras. Primero, llega la estrellita al nuevo equipo que evidentemente va a acompañar la labor que pretende la presidenta de agilizar esa fiscalía. Y en segunda, les repito, señores de la oposición, se llama karma. La hubieran dejado aquí, no estuvieran padeciendo la partida. Que además es importante mencionar, y tú te vas a acordar, Ruth, seguramente,
porque Ernestina finalmente sí fue fiscal de la Ciudad de México durante 4 años. Es un poco distinta la temporalidad de la fiscalía en la Ciudad de México. Son 4 años y se puede volver a elegir hasta por otros 4 años, así puede repetir el cargo. Y en ese periodo intermedio, como no contaban el gobierno, digamos el régimen en la Ciudad de México de Morena con la mayoría calificada, pues no pudieron avalar la decisión de que Ernestina repitiera. Sin embargo, y eso también lo mencionó ella, legisladores panistas intentaron negociar abiertamente con, órale, sí te vamos a elegir para otros 4 años, pero ya deja de investigar el asunto del cártel inmobiliario. Ya no investigues eso. Y por supuesto que Ernestina Godoy dijo de ninguna manera, y en un discurso muy notable dijo que si hubiera pactado con eso no vale la pena. No vale la pena ningún cargo si tú vas a pactar ese tipo de asuntos con ese tipo de personajes oscuros para no investigarlos. Pues ¿para qué? Justo, y como tienen la mayoría ahorita Morena, que es lo que mencionan, pues que sirva esa mayoría para no tapar delitos de orden federal, como lo estuvo haciendo Gertz Manero. Entonces creo que si ahora Morena tiene la mayoría, pues tiene también mucha responsabilidad para obviamente atajar todos los casos que Gertz Manero enterró. Entonces Ernestina, como dices, es muy capaz. Y pues sí, tiene una gran tarea que es justo rescatar y resolver todo lo que Gertz Manero quiso enterrar. Sí, a mí me parece que es una gran oportunidad la que se tiene ahora por parte del gobierno federal y es un arma de 2 filos, que es un poco lo que estás diciendo, Ruth. Porque ahora sí, a partir de este momento, no hay ningún pretexto. Había un montón de asuntos ahí que el propio andamiaje legal y esta decisión del expresidente de haber nombrado a una persona como Gertz, que además ahora vemos que el presidente, como siempre lo dijo, respetó la autonomía, él no se metió, fue quien se eligió, había coordinación por supuesto, pero no había, como también se ha mencionado respecto al Poder Judicial y de la Suprema Corte, una línea de ahora tienes que hacer esto, ahora vamos a perseguir a tal persona. Pero hasta cierto grado, pues ocurrió esa descomposición dentro de esa institución, porque además es básico que una institución como la Fiscalía trabaje de manera eficiente. Si desde allí las carpetas de investigación no están bien integradas, cuando la carpeta de investigación llega ya con un juez, el juzgador, si de entrada nota vicios en esa carpeta de investigación, tienen que dejar libres a las personas, porque si se vició la carpeta, que es lo que muchas veces algunas personas critican y criticaban del propio Poder Judicial, tanto el federal como los locales, y de ninguna manera estoy defendiendo los vicios y la corrupción que existían en esos poderes. Sin embargo, a veces ni siquiera es culpa de los juzgadores, sino de quienes integran las carpetas, como están mal integradas, lo que decías hace un momento, un montón de carpetas de investigación de Ayotzinapa estaban mal integradas. ¿Qué ocurría cuando ya se judicializaban y llegaban a los órganos de justicia? Pues terminaban eso dejando ir a las personas que estaban imputadas en los delitos. Y ahora la gran oportunidad es que una fiscalía eficiente va a tener, o debería de tener carpetas de investigación impecables para que cuando llegue a los juzgadores no haya ningún pretexto y puedan procesar a las personas que en algún momento fueron imputadas y si se les prueba que tuvieron responsabilidad, pues tienen que pagar. Exacto, tienen mayor coordinación ahora con Ernestina Godoy y creo que como bien lo mencionaste ya no hay pretexto, entonces pues bueno, ya sacaron a Gertz Manero. Sí. Y con Papucho Harfuch, es un equipo de 3, Papucho Harfuch, Ernestina, precisamente la fórmula que funcionó en la Ciudad de México. Estamos empezando a ver los resultados, lleva desde el 3 de diciembre y ya le negaron el amparo a Lozoya porque está en prisión domiciliaria. A Cesarito Duarte, ya también me lo van a regresar al tambo. ¿Cómo es que sale a dar entrevistas? Ya lo regresaron. Sí, es correcto. Pero sí lo quedó en su programa de radio, porque ya duerme el hombre en amor. Ciro es una persona muy sentimental. De Ciro no vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque él siempre que alguien del viejo régimen regresa a donde tenía que regresar, que en este caso a la cárcel, pues llora, ¿verdad? Evidentemente. Pero bueno, el caso de César Duarte y ahora también posiblemente el de Javidú, que precisamente él va a cumplir el tiempo de su condena, que fueron 9 años, que pactó con Peña Nieto. Yo estoy cierto, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero Duarte, Javier, el veracruzano, en abril ya va a estar libre, a pesar de todo lo que hay detrás de él. Entonces, ahorita se está buscando justamente ese andamiaje legal ¿por qué? Para regresarlo. Y creo que tiene mucho que ver con crímenes de atentado a derechos humanos. Esa es la parte que puede mantenerlo en prisión. Y aquí retomo esta parte que comentas. ¿Cómo se estructura una carpeta de investigación?
es un aspecto básico del método. Y el método, ¿qué fue lo que no le funcionó a Gertz? Tal vez por dolo, el no estructurar bien una carpeta de investigación para poder judicializar un caso. Menos de esos 55,000 casos que se quedan pendientes que encuentra Ernestina Godoy, solo 15,000 lograron judicializarse, más o menos. Entonces estamos hablando, si esto fuera una empresa y nos vamos a la cuestión de eficacia de los resultados, pues evidentemente esta parte no estaba funcionando para nada. Sí, ese ejemplo no me gusta porque lo usan algunos personajes y yo no comparto para nada. El Estado no es nada que ver nunca con una empresa, pero también te la compro. Somos capitalistas. Y nada más aprovecho rápido el paréntesis porque de repente es cierto que todos olvidamos. Y lo que refieres es importantísimo. Entra Ernestina Godoy y se empiezan a ver con claridad un montón de resultados eficaces y a lo que va. Y vale la pena recordar, decías, pues sí, Duarte y Lozoya, ¿quiénes son? Duarte, bueno, hay dos Duartes, uno ya dijiste, ¿no? Javier Duarte, pero también tenemos a César Duarte. No tienen ninguna relación familiar, sin embargo, ambos fueron gobernadores expriistas de aquella denominada nueva generación, como la refería Peña Nieto, que además está ahí documentado cuando en alguna entrevista le dicen, bueno, pero es que el PRI hay tanta gente corrupta. No, hay una nueva generación de priistas y los puso de ejemplo ambos. Ahí tienes en Chihuahua a César Duarte, en Veracruz a Javier Duarte. Y entonces esa era la nueva generación de priistas que resultaron ser pues la misma corrupción de siempre. Y por otro lado, Lozoya Austin, cuando se encargó de estar allí en Pemex, pues se sabe que compró una planta a sobreprecio, que era una planta chatarra. Hay algo más importante todavía que el caso de agronitrogenados, que es el caso Odebrecht. México fue el único país latinoamericano que participó en la estafa de Odebrecht, que no tuvo ningún resultado y no ha tenido ningún resultado judicial para castigar a los responsables. En Perú hasta un expresidente se suicidó, entonces, por la investigación que se estaba haciendo del caso. Entonces, creo que es muy importante. No sé si recuerdan que el señor Gertz Manero, pues, brilló por su ausencia. Si lo vimos 5 veces durante todo el sexenio de López Obrador fue mucho. Pero yo creo que eso fue a partir de un evento en específico y fue una mesa que tuvo de debate con Edgardo Buscaglia en el programa de Aristegui cuando se pretendía que Aristegui era otra cosa. Edgardo Buscaglia evidenció a Gertz Manero. Gertz Manero pensó que iba a poder debatir a modo con un experto, no lo logró, y a partir de ese momento es cuando empieza a esconderse en su oficina o en su casa, no sé en dónde, pero ya no vuelve a salir a los medios, ya no vuelve a dar alguna entrevista, ya no vuelve a dar declaraciones. Las veces que apareció en la mañanera fueron muy escuetas, fueron completamente austeras en cuestión de sustancia de la información que brindaba. Sí, que además creo que tiene que ver también toda esta ineficacia de Gertz Manero, porque finalmente, y hace rato lo adjetivabas como un personaje del PRIAN, un fiscal del PRIAN. Efectivamente, es un personaje que viene de esa vieja política y de esa vieja manera en la que tú ya das por hecho que como eres un abogado y ahora tienes un gran poder político y llegas a un nombramiento de esa envergadura como lo es la Fiscalía General de la República, que tú solamente tienes que mandar y no te ocupas de actualizarte y de ver que los procesos también han cambiado, no solamente en tu país, sino a escala mundial han ido cambiando los procesos y que en ese sentido puedes estar desactualizado. Y es un poco lo que le ocurrió. Se desactualiza, él cree que simplemente por ser el fiscal tiene que ser todo lo que él conoció. No, hay que seguirse actualizando. Los abogados tienen que seguir estudiando día con día y escuchar a voces nuevas, que fue lo que él no supo hacer. Oiga, Rogelio, se les está olvidando algo del caso Odebrecht. Recuerden esa bella imagen cuando capturaron a Lozoya en el extranjero, que aquí se estaban rasgando las vestiduras, toda la oposición, y un senador panista que también terminó bajo las rejas, y transmitieron los videos en los que se llevaban los maletines de dinero para la votación de la reforma energética. No sé si se acuerdan. Sí. El que no se acuerda es Ricardo Anaya. Él padece de memoria corta, entonces él no se acuerda justamente de todo eso. Pero sí, claro que sí lo recordamos, fantasma. Y él defiende además ahora la autonomía de Gertz y también se rasgó las vestiduras porque Gertz Manero ya se va, que eso siempre es muy sospechoso. Creo que no hay que olvidar ese punto que tomaste hace un momento, vale la pena volverlo a recordar, vamos cerrando, pero eso lo voy a repetir. Qué casualidad que en su momento, cuando inicia este nuevo régimen y que el presidente López Obrador envía la terna, parece que el favorito del presidente López Obrador no necesariamente hubiera sido Alejandro Gertz Manero, sino Bernardo Batis, porque además él había sido su procurador cuando López Obrador detentó la jefatura de gobierno aquí en la ciudad. Sin embargo, por alguna extraña razón,
algunos panistas y priistas deciden darle los votos a Gertz Manero. Y curiosamente son de esos mismos grupos parlamentarios que hoy les preocupa sobremanera que Gertz Manero se va. ¿Habrá algún pacto ahí o hubo algún pacto ahí? Pues creo que no tengo ninguna prueba, dirías tú, pero tampoco tengo muchas dudas. Vamos cerrando conclusiones, Ruth. Bueno, creo que Gertz Manero fue el fiscal de la impunidad y como lo he mencionado en este episodio, creo que con la mayoría en Morena ya no hay pretextos, justo porque fue una de las promesas de campaña en combatir la corrupción. Entonces creo que ya Gordillo, recuérdame su nombre. El Bester. ¿El Bester Gordillo? No. Gordillo. Sí, Gordillo. Ernestina Godoy. Ernestina Godoy. Oye, no. A ver, el fantasma rojo se va a rasgar las vestiduras. Por favor, no le puedes hacer una grosería de esa naturaleza a nuestra flamante nueva fiscal, compararla nada más con ese personaje tan oscuro de la vida política de este país. Si nos ve por cualquier circunstancia, fiscal, fue un dislate que tuvo ahí nuestra querida Ruth. Se parece el apellido Gordillo con Godoy, eso es cierto, pero no Ernestina Godoy. Ernestina Godoy tiene una gran tarea, que es obviamente limpiar el cochinero de Gertz Manero. Entonces, pues eso, que limpie y que cumpla las promesas contra la impunidad y la corrupción, ya que Morena ahorita ya tiene la mayoría y como lo mencionaste, ya no hay pretexto. Esperanzado, Raciel, en que esta triada que funcionó muy bien en la Ciudad de México, lo decías, García Harfuch, Ernestina Godoy y en ese entonces la jefa de gobierno, hoy presidenta, lograron reducir aún más, porque además eso también vale la pena recordarlo y vamos rapidísimo para ya no quitar las conclusiones, pero cuando llegó Miguel Ángel Mancera a ser jefe de gobierno, los niveles de criminalidad se fueron a los cielos. Llegó la doctora Claudia como jefa de gobierno de la Ciudad de México y con ese equipo de trabajo, es decir, Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México y Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, redujeron los niveles de criminalidad a niveles que no se veían desde que López Obrador y Marcelo Ebrard fueron jefes de gobierno. ¿Estás esperanzado en que se pueda repetir esa buena experiencia a nivel federal con esa triada? Más que esperanzado, estoy seguro. Yo sí creo y soy fiel, más bien aseguro que ese equipo sí va a funcionar y va a dar resultados. ¿Por qué? Porque ya está aprobado. Es como cuando tienes tu equipo de fútbol, tienes a tu delantero, tienes a tu medio y tienes a tu defensa. Si llegas y mueves a una de esas piezas, probablemente pueda funcionar la persona que metas o no, pero ya conoces a ese equipo. Entonces, creo que Ernestina es justamente esa defensa central que le hacía falta al equipo de Claudia. Tengo mis asegúnes con muchísima gente del equipo de Claudia, pero en específico con este caso, creo que sí va a ser la fórmula ganadora. Pues yo creo que es lo que todo el mundo espera, es alguna de las preocupaciones centrales de gran parte de los mexicanos. No todos, es evidente que también, aunque se quieren colgar de esa narrativa de que no funcionó la estrategia de abrazos no balazos, que además se equivocan porque se le persiguió al crimen organizado, se encarcelaron a delincuentes. Sin embargo, aquí el asunto es no regresar a esta vorágine de violencia que generó esta falsa guerra de Felipe Calderón. Y se dice falsa porque hoy sabemos que su secretario de Seguridad pues hoy está purgando una pena en los Estados Unidos. Entonces yo concluiría diciendo que yo sí estoy esperanzado y que además le deseo la mejor de las suertes a este equipo que fue muy funcional en la Ciudad de México y que esperemos, porque creo que es un deseo genuino que tenemos todos los mexicanos, que se replique esa buena fórmula, que logren bajar los niveles de criminalidad, abatirlos a niveles pues que no se ven desde el siglo anterior. Ese es mi deseo genuino. Antes de concluir, necesito hacer un apunte justamente a este comentario. La última tendencia a la baja en criminalidad se presentó en el sexenio de Fox y a partir de ahí toda la tendencia fue a la alta. Fueron picos espeluznantes tanto con Calderón como con Peña Nieto. ¿Qué es lo que sucede después? Con López Obrador y la estrategia que él implementó, sí se dio una tendencia a la baja, pero muy leve. Es como cuando te duele la cabeza, tienes de dos, o te tomas la aspirina, que es un medicamento fuerte, o te vas con la herbolaria mexicana, que es más lenta, pero es efectiva. ¿Sí? Sin embargo, se logró disminuir. Eso no hay que La tendencia a la baja, después de más de 15 años de tendencias positivas en el incremento, vienen a la baja. Que además continúa, no se ha revertido, continúa y se está marcando aún más. Pues creo que es todo por hoy. Les agradecemos encerrarse una vez más con nosotros en esta discusión y nos vemos hasta la próxima. Gracias.